Hola a todos, amigos del canal de YouTube de PokerYajedrez.com. Os habla como siempre el maestro FIDE Óscar de Prado. Y tenemos hoy un nuevo vídeo, traemos un resumen, una partida elegida de la Sinquefield Cup de San Luis de este año 2015, que se disputó terminó hace unos días en Estados Unidos, en San Luis. Era el segundo torneo del Grand Chess Tour. Y fue un torneo que nos dejó la victoria de Levon Aronian, la recuperación del jugador armenio, ¿no? Tras muchos años siendo el número 2, destacado, e incluso, se le perfilaba como el rival de Carlsen, llegó a estar con 2830, llevaba la verdad que los dos últimos años muy malos, había bajado su elo hasta 2765, había desaparecido incluso un momento de los 10 primeros. Y este torneo ha tenido una buena recuperación, ganándolo claramente. La mala noticia destacada también fue una vez más la mala actuación de Carlsen. Es el segundo torneo seguido después del primer torneo del Grand Chess Tour en Noruega, que le había salido tan mal. Pues aquí la verdad que no tuvo tampoco un gran torneo, perdiendo 2 partidas. La primera ronda ya empezó mal, volviendo a perder con Topalov. Esta vez Topalov le ganó bien, no como por tiempo en la famosa partida de Noruega. Y después, cuando parecía que estaba recuperando, una nueva inesperada derrota ante Grischuk, pues al final hizo que fuera un torneo pues bastante regular para Magnus Carlsen. Y de todas las partidas destacar, jugadores que tuvieron una buena actuación, por ejemplo Giri, el propio Bacher y compañía. Lo que quiero destacar es una partida muy interesante que se produjo entre Wesley So y Nakamura, partida que vamos a ver comentada, una brillantez, una nueva perla o joya de Hikaru Nakamura, que también tuvo un torneo irregular. Hay que decir que algunos de los jugadores veteranos, en este caso los jugadores de 2800, tanto Caruana, So fue el último, tuvo un muy mal torneo, y el resto, la verdad que Caruana y Anand también tuvieron torneos malos, incluso Topalov, que empezó muy fuerte con 2 de 2, luego ya no ganó partida, incluso acabó en un discreto 50%. La partida que quiero comentar es de la ronda 6 entre Son Nakamura y es una India de Rey, pues realmente muy muy interesante, ¿no? Vamos a disfrutar de esta bella partida. Empezó con D4, caballo F6, India de Rey, todo esto jugándolo pues muy rápido. Nakamura es un jugador que una de las aperturas que tiene en su estilo es la India, y le ha dado brillantes victorias, le va muy bien a su repertorio. Enroque, caballo C6, ahora jugaron D5, caballo E7, el blanco caballo 1, el famoso, la variante yugoslava, el ataque a la bayoneta, F3, el negro juega F5, todo esto hay miles de partidas y estamos en un terreno muy muy teórico. El negro juega F4, cerrando el alfil, y ahora G5, ¿no? Curioso, este tipo de posiciones, normalmente, como veis, este alfil suele quedar un poco bloqueado. Lo que pasa que las negras tienen esta idea de ruptura rápida, maniobras de piezas, y el alfil tarde o temprano puede acabar jugando, o simplemente pues es una pieza que no participa en el ataque, pero sí van a participar el resto de piezas, ¿no? Como vamos a ver. En esta posición hay bastantes jugadas. Wesley So jugó caballo de 3, ¿no? Aunque la jugada principal aquí es A4, por ejemplo, no la principal, una de las que más se utiliza. Es muy muy habitual en la élite jugar, sobre todo, hay 2 jugadas muy interesantes, ¿no? Una es torre F1, que de hecho había empleado el propio So contra Boccaturo en 2014 en Bérgamo, en el Campeonato de Italia por equipos, quiero recordar. Y torre F6, también otra maniobra típica, ¿no? del negro para apoyar la torre a G6 o H6 y el avance de los peones. Y también la torre defiende en un momento dado la tercera fila, es un plan similar al que puede utilizar a veces el blanco con la torre por A3 o C3. Caballo de 3, B6, B4, A6 y C5, ruptura directa. Parece que el blanco quedó un poquito mejor en esta partida y So acabó ganando, ¿no? Supongo que ante la preparación pues también decidió cambiar un poquito de variante, aunque a veces el orden no altera mucho. Y otra jugada radical para las blancas es G4, tratando de bloquear, ¿no? Aquí un poco el flanco de dama. Y aquí, tras H5, H3, de nuevo torre F6, caballo de 3, torre H6, rey G2, C5, el negro también tratando de hacer lo mismo, bloquear en este caso el flanco de dama. Una partida, por ejemplo, entre Ponomarev y Nakamura, ya algo más antigua, ¿no? Como os dije, también la idea de A4,
y se ha jugado bastante. Bueno, tras caballo D3 siguió caballo G6, C5 ya directo. Las blancas utilizan la ruptura típica, que es jugar rápidamente C5, luego la torre en la columna. Normalmente vamos a poner la torre en la columna C para presionar toda esta columna. El caballo también va a ir a B5 y es un poquito el objetivo de las blancas, ¿no? Negras, su objetivo claro es atacar en el flanco de rey, blancas atacar en el flanco de dama. Luego tenemos siempre un par de estrategias que podemos utilizar. Es directamente yo ataco contra el flanco de dama y dejo que me ataque, o el flanco de rey y dejo que me ataque en el flanco de dama, o a veces hay jugadas previas, ¿no?, que van encaminadas a hacer, por ejemplo, A5, B6 o C5, es decir, primero bloqueo un poco tu ataque y luego ya haré el mío, ¿no? Y las blancas lo mismo. A veces jugadas como habíamos visto antes, como G4 o H3, son ideas para, primero, paro un poco tu ataque y luego voy a atacar en el mío. Los dos conceptos son utilizables, ¿no? Bueno, aquí el negro jugó caballo C6, torre C1, todo muy natural, torre F7, otra jugada bastante natural. Hemos visto que la torre tiene diversas funciones. En este caso, la torre, en vez de venir por F y vía HG6, lo que va a hacer es irse aquí. Muchas veces el alfil lo podemos colocar en la casilla F8, con lo cual defiende D6 también, y de paso deja la torre para que se ponga en G7 o en H7. Y los caballos tienen casillas peligrosas y además la ruptura con G4. Bueno, todos los planes típicos de esta posición para las negras en el ataque de la India del rey. Bueno, aquí el blanco ya jugó rey H1. Quiero decir que aquí, bueno, otra alternativa interesante es la jugada A4, que también se utilizó mucho. H5, vemos algunas partidas, H5 y G4, ya la ruptura típica. Y aquí hay un par de ideas, ¿no? Por ejemplo, C por D6 se jugó en Volokita en Cheparinov, en Dubái, partida que acabó ganando el negro, tras peón por, aunque así vino la jugada G3, y bueno, la posición es bastante compleja. Muchas veces el ordenador va a dar unas grandes ventajas blancas, pero en la práctica son muy difíciles o con jugadas exactas. Yo digo que la posición negra en la práctica es muy jugable, muy interesante y muy peligrosa de defenderse, y lo vais a ver en esta partida. Otra opción aquí es C6 también, y contra G3 de nuevo, alfil por G3, H4, caballo H5, y bueno, el negro tiene cierta compensación, fue en Kigel contra Cheparinov también, ¿no? Bueno, unas partidas ahí bastante interesantes, ¿no? Puede ser la idea de A4. El blanco juega rey H1 y vemos aquí la idea H5. Una idea interesante es la jugada alfil F8. Alfil F8 lo jugamos entre Lixi y Wang Yue en China 2015, donde el blanco jugó torre G1 H5, G3 G4, G por F, E por F, y la posición más o menos está un poquito mejor para el blanco, aunque es jugable, ¿no? H5, el blanco juega C por D6. La alternativa era jugar caballo B5 directamente. De hecho, había jugado Shirov contra Bakrot en el campeonato por equipos Bilbao el año pasado, en 2014. Y a G4 siguió C por D, dama C2, G3 y caballo C7. Quizás esta no es la mejor, pero bueno, la partida Shirov acabó ganando a Bakrot y una posición también bastante interesante. C por D6, jugada habitual, C por D6, caballo B5. Bueno, otra alternativa, como al haber miles de partidas, pues claro, tenemos muchas referencias teóricas, ¿no? Aquí también se ha jugado lo que veíamos dama B3, también es una jugada bastante interesante, una partida por correspondencia. Pero bueno, caballo B5 es muy natural, llevando el caballo al flanco de dama. El negro juega A6 y ahora caballo A3. Es curioso porque ambos jugadores estaban siguiendo una idea, una partida bastante reciente, ya teníamos ahora aquí un poquito menos de teoría, entre Hartarson y Kovalev en Riga 2015, ¿no? ¿Cuál es la idea que utilizó el blanco en esa partida? Pues una jugada que estéticamente parezca un poco rara, que es la idea caballo A7. Parece ser que el caballo podría quedar un poco descolocado, pero tampoco va a ser fácil atacarlo, ¿no? Parece que tras alfil D7 viene la idea dama B3, presionando ya directamente el punto del peón B7. Aquí el negro jugó G4, dama B6, cambiaron damas, H4, caballo 2. Bueno, creo que el negro alcanza una buena posición, ¿no? Incluso acabó ganando la partida Kovalev. La otra opción aquí, simplemente, en vez de caballo A3, que también es una buena jugada, es la jugada caballo C3, ¿no? Volver. Pero bueno, en este caso, caballo A3 tiene una idea bastante interesante, ¿no?
El caballo se va a reciclar vía C4, B5 y también tenemos el otro caballo del flanco de dama para jugar por ahí. Por B4 y en un momento determinado si provocamos alguna debilidad C6. Bueno, el negro juega B5 directamente, le quiere quitar la casilla. Aquí ambos jugadores estamos en la jugada 19 y han jugado bastante rápido. El blanco jugó, aquí So jugó, el blanco jugó torre C6, ¿no? Bueno, realmente es una jugada interesante, aunque hay muchas buenas jugadas para el blanco aquí. Una idea debe ser jugar ya directamente caballo B1. La idea es reciclar rápidamente el caballo, desde A3 no tiene muchas salidas. Para mí la mejor jugada creo que era caballo B4 directamente, es decir, tratando de aprovechar la casilla C6, tanto con el caballo posiblemente, puede ser con la torre, y tener cierta posición de bloqueo e intentar aprovechar esta ventaja blanca, ¿no? También tenemos un dominio importante de esta diagonal y podemos tratar de presionar los peones débiles. Otra idea interesante, dama B3 también, ¿no? Pero bueno, sobre todo creo que caballo B1 y caballo B4 quizás son las dos ideas más interesantes directamente. Hombre, también incluso se puede probar caballo C2, también es otra alternativa. Pero realmente torre C6 creo que ya no es la mejor jugada, porque bueno, si bien en algún momento puede pretender tener la casilla B6 y puede llegar, no presionas tampoco mucho directamente en D6 con la torre, o está defendido por la dama y es una casilla que podría ser utilizada por el caballo. Bueno, aquí vemos que Naka jugó muy rápido G4, ¿no? Parecería que se fuera de las manos la jugada alfil B7, ¿no? Por ejemplo, atacando la torre. ¿Qué pensaba hacer el blanco? ¿Sacrificar la calidad? Hombre, no lo creo. No lo creo, ¿no? Posiblemente simplemente puede ser retirar la torre y tratar de que simplemente el alfil aquí en esta diagonal esté peor, ¿no? Que en la casilla C8, porque en la casilla C8 apoya las rupturas. Puede ser la justificación de la idea de So. Pero Nakamura juega muy bien y no le hace mucho caso y sigue a lo suyo, que es conseguir la ruptura G4. Y aquí jugó dama C2. So seguía jugando relativamente rápido y esta jugada sí que ya parece un poco dudosa, ¿no? Quizás era un poco mejor alfil B6, tocar la dama se retira y alfil C7, ya presionando directamente, ¿no? sobre el peón de D6, que es un poco la base y el peón más débil de la estructura negra. Otra idea interesante puede ser caballo B4 también, vemos varias jugadas, pero este dama C2 no ayuda mucho. Primero que saca además una pieza importante de la defensa del punto G4 y la dama hasta puede defender el flanco de rey. Vamos a ver cómo castiga esto Nakamura de manera ejemplar. Ahora viene uno de los momentos importantes, el negro juega dama F8, también era interesante alfil B7, el blanco juega torre C1, triplican la columna C, bien, nos están tocando el alfil, pero las negras simplemente lo desarrollan. Y tenemos un momento bastante interesante. El blanco jugó aquí torre C7. Esta es una jugada natural que haríamos pues el 90% de los jugadores, ¿no? Quizás más. Pero bueno, una idea interesante era jugar caballo B4, ¿no? Dejar la calidad. Si, por ejemplo, alfil C6, es interesante alfil H6 también, aquí simplemente pues, podemos comer con el peón y creo que tenemos una excelente compensación, podemos conseguir el caballo en D5, etc. Una jugada también interesante era torre B6. Torre B6 tenemos algunas ventajas, ¿no? Dejamos la entrada a C7, por ejemplo, con la dama, con lo cual, si la dama entra en C7, en un futuro puede entrar en C7, podemos presionar el peón de 6. La torre puede ir a B7 también, para intentar presionar y luego venir con el caballo, ¿no? Quizás está un poquito mejor la torre ahí. Entonces volvemos a la partida, tras torre C7, el negro jugó alfil H6 y ahora otra jugada dudosa, ¿no? Alfil E1. El alfil se saca, evidentemente la jugada G3 lo amenaza a un momento determinado, peón por, y si alfil por, aparte de la torre, ganar un tiempo, ¿no? Creo que era mejor jugar torre G1 y prevenir la ruptura en un momento determinado, sacar la torre y prevenir alguna ruptura como pueda ser G por F para pelear por la columna G, ¿no? Hay que tener cuidado en un G3 futuro, pero bueno, el alfil siempre puede salir por B6 o por E1, según nos convenga, ¿no? Aunque entiendo que la apertura de la columna H pues puede ser algo peligrosa, pero debería ser una jugada mejor. Alfil E1 es dudoso y Nakamura juega H4, claramente siguiendo con la avalancha típica de peones. Y este momento es muy importante porque vamos a ver cómo se va a quedar perdido en apenas 3 o 4 jugadas Wesley So. Jugó F por G4, esta jugada de nuevo es dudosa, había que volver ya con la dama, lo que dijimos, para defender el flanco de rey, y tras H3, peón por, alfil por y alfil H3. El negro tiene una posición muy buena, pero la posición blanca todavía es jugable, ¿no? A F por G4 es dudosa,
A mí esta jugada no me gusta sobre todo por el motivo de que deja débil este peón y también estropea un poquito el peón G, ¿no? Y vamos a ver cómo refuta de manera brillante Nakamura esta jugada. Ahora, un momento determinado, bueno, aquí se puede hacer varias, pero encontró la maravillosa jugada F3. Abriendo líneas y sobre todo consiguiendo también una casilla importante, sacrificando un peón. No había nada de malo en comer alfil por G4 o incluso en hacer H3, pero esta jugada también es muy buena y pone bastantes problemas. Lo que Son no vio aquí fue tras G por F3 el golpe espectacular caballo por E4. Vamos a empezar a ver la profunda idea de Nakamura. Ahora mismo todas sus piezas, la dama, el caballo, este caballo puede entrar, tenemos el alfil, tenemos la torre, tenemos un peón muy molesto, todo va encaminado a luchar contra el rey blanco. Bueno, ¿cuál es la idea de caballo por E4? Vamos a ver antes que nada, en la partida se jugó torre de U. Esto también va a perder de manera fácil. Vemos las ideas. La primera jugada que tiene el blanco es torre por D7, tratando de despejar. Aquí el negro tiene una jugada muy buena, que es torre por F3. Nada de comernos, ¿no? Torre por D7, F por E4 y el blanco está mejor. Esta es la idea negra, torre por F3. Y ahora estamos amenazando torre F1 y jugadas como H3 y mate si no nos comen, entonces hay que comer, alfil por, dama por, y a dama G2 tenemos la jugada dama por D3. Y aquí lo que había que ver, por eso era un mejor intento, quizás, ¿no? Aunque no dudamos de que Nakamura lo podía haber visto, era la jugada torre de 1. Ahora, para que el caballo no nos quede colgando, y hay que ver la jugada alfil de 2, una jugada espectacular. Este es el movimiento claro, ¿no? Pero bueno, esta jugada es la que gana la partida. Ahora vemos que tras alfil por D2, caballo F4 simplemente, y las blancas pues van a perder mucho material o recibir mate. Vemos como la dama y los dos caballos son muy fuertes, ¿no? Y la jugada alfil por F4 simplemente no vale por dama G1, dama F3, jaque, contra dama G2, jaque, rey G1, caballo H3, jaque, y ahora ya no tenemos jugada, hay que entregar la dama, ¿no? Si rey 1 simplemente hacemos dama D1 con mate, y si no hay que hacer dama por H3. Y dama por H3, aquí el material no es suficiente. Bueno, esta era un poco una de las ideas, pero tenemos más jugadas, ¿no? En esta posición. Por ejemplo, otra idea mala para el blanco. Vamos a ver algunas ideas, ¿no? Caballo F2 simplemente pierde por caballo por alfil por, tomo la torre y a jaque torre G7 con ventaja. Caballo C5 podría ser una idea bastante interesante también. En este momento, caballo C5, una idea bastante interesante, aunque tras peón por, torre por, dama por E4, tenemos simplemente alfil C1, dama G6 y torre G7 con ventaja. Puede ser una idea, pero bueno. Y vamos a ver la línea principal y la más bonita de todas, que era la jugada F por E4. Bueno, la idea de Nakamura, que es brillantísima, el sacrificio, es la jugada torre F1, jaque. Bueno, aquí claramente hay que mover el rey, ¿no? No podemos tomar por mate, hay que tomar el rey, y ahora es una jugada espectacular, que sin duda esto quizás fue lo que Son no vio, y que es la brillante, podéis parar el vídeo y tratar de encontrarla. Aquí las negras ganan con una jugada espectacular. Alfil E3. Dos exclamaciones, pues bueno, porque no tenemos tres, pero la idea es muy, muy brillante. Vamos a ver ahora qué pasa, ¿no? Ha entregado aquí una pieza, puedo comer una torre y me colocan un alfil tranquilamente. Bueno, la amenaza es muy sencilla, ¿no? Torre G1 con ideas de H3 y tengo varios mates en esta posición, ¿no? Bueno, entonces H3 también es una jugada muy fuerte, porque el rey por H3 pues dama H6, más que torre G1 directamente. Vemos las primeras ideas. Por ejemplo, torre por D7 pierde, ¿no? H3, rey H3, dama H6, lo que estamos hablando. Si alfil H4, simplemente jaque, rey, puedo comer torre por, y a caballo por, dama F2, rey H3 o rey G1, y vemos un mate en F4, bonito. Si rey H1, un mate en G1. Otra idea, rey G2, por ejemplo, ¿no? Entonces, caballo F4, jaque, exclamación. Sí, bueno, aquí vemos que no vale rey por dama H3, mate, y hay que tomar en F4, ¿no? Si rey G3 también, dama H3, mate, esto lo vemos. Entonces, a caballo F4 comemos caballo por F4, y sigue ahora torre G1, ahora sí, jaque, única rey F3 y dama por F4, mate. Son algunas de las ideas bonitas que tenemos. Contra alfil E3, otra idea puede ser alfil G3, tratando de devolver algo de material. Entonces aquí el negro juega torre por C1, caballo por C1 y simplemente H por G3. Y el ataque sigue siendo muy fuerte. Tras caballo D3, simplemente jaque, comemos, jaque en F4,
ahora tenemos varias jugadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, rey h4, dama h6 mate, o rey h3, dama h6 con amenaza descubierta, muy fuerte. Entonces la única debe ser rey f2, y aquí podemos ganar con jaque. El rey parece que escapa, jaque, pero lo vamos persiguiendo con jugadas clave. Caballo e3, tocamos la dama, se tiene que ir, y aquí simplemente la jugada torre c8 decide la partida. Vemos que no vale comer, torre por c8, dama por c8, y el rey negro o va a recibir mate o perder la dama, ¿no? Rey b4 gana a5, la única debe ser rey d2, y aquí tenemos varias jugadas, ¿no? Pero una sencilla debe ser retirar el alfil, y la amenaza en descubierta es decisiva, ¿no? Va a ser fortísima. Y aquí el negro también tiene una posición totalmente ganadora. Bueno, eran defensas que eran un poco mejores que las que se hizo en la partida. Otra opción es alfil por f1, y a esta de nuevo gana h3. No vale rey h1 por mate, ni rey g3 por dama por. Y estamos amenazando mates, y torre d7 jaque. Y a caballo por, peón por, otro bonito mate. Como veis, hay 1000 formas de rematar al rey blanco. h3, aquí rey por h3, seguiría dama jaque. Te cubres y de nuevo otro mate. Alfil por g4. Bueno, y la partida ya queda. Volvemos a las líneas críticas. Pensó muchísimo había jugado al toque 23-24 jugadas, pero bueno, aquí gastó un montón de tiempo, ya no había defensa, ¿no? Tras torre d1, Nakamura remató simplemente con torre por f3, la idea temática. Le tomaron torre por d7, ¿no? Esto ya lo habíamos visto. Si alfil por jaque y dama g2, tenemos una idea parecida, que es nueva, que es alfil por g4. ¿Cuál es el refuerzo temático de esta idea, ¿no? La torre de d1 que está en el aire, si dama por, alfil por y rey g1, simplemente alfil d1, ¿no? Y ahora, curiosamente, el negro aquí tiene pieza de más, simplemente. Entonces, tras torre por d7, siguió la idea temática. Torre f1, jaque, que ya hemos visto, no se puede comer por mate, rey g2, y de nuevo, el único, bueno, pero no, vamos a ver, en la partida hizo alfil e3, la idea que hemos visto antes, que es ganadora, pero justo en esta posición en concreto habría una todavía más brillante, que era h3. Esto hubiera sido ya el cum laude, que se diría, una excelencia, ¿no?, de jugada. Aquí con rey por h3, y ahora hay que ver esta jugada, ¿no? Torre f2, de nuevo otra jugada pues de 3 exclamaciones, por así decirlo. ¿Cuál es la idea de esta jugada? Evidentemente, estamos amenazando aquí varios mates, y una jugada sencilla puede ser, por ejemplo, jugar caballo c4 y luego tratar de meter la dama y darte un mate en h2, varias ideas, ¿no? Tenemos aquí en esta posición. Y simplemente una de las ideas fuertes, otra idea puede ser alfil f4 o alfil e3 y luego dama h6. Si alfil por f2, el remate es muy bonito, porque tenemos la espectacular dama por f2. Y ahora se produciría un mate precioso con las 3 piezas. Si caballo por f2, simplemente hacemos jaque, rey aquí, y alfil g5. O sea, esta posición bien merece un diagrama muy bonito y una satisfacción estética pues impresionante, ¿no? Esto era el sumo. Tenemos dama y 2 torres de menos, o sea, brutal la combinación, ¿no? Este h3 era bestial, y entiendo que, bueno, jugar torre f2 tampoco es fácil de ver, ¿no?, con todas las ideas que conlleva, ¿no? Vemos que, yo que sé, cualquier jugada natural, imaginar que jugáramos aquí caballo b1, ¿no? Este jaque de nuevo es demoledor, ¿no? Si caballo por, tenemos simplemente jaque, y a rey g3 entramos aquí y vamos a dar mate a la siguiente. Bueno, la partida se hizo alfil e3, que tampoco es mala. El blanco jugó alfil g3, ¿no? Bueno, h3 simplemente jaque, y eliminando este caballo también es ventaja totalmente ganadora, el mate viene pronto. Contra alfil g3 las negras simplemente comieron, h por g3, torre por f1, y esta jugada también lleva un mate. Bueno, alfil por f1 no cambiaba mucho la cosa, ¿no? Jaque en h4, si rey h3, dama h6, y vemos que rey h1 gana caballo f2, y ahora de nuevo una jugada muy buena, dama f3 y mate en un par de jugadas. O sea que torre por f1, el negro jugó jaque, rey h3, de nuevo tenemos otro mate bonito, en este caso de peón, si rey h1, g2, y a rey h3, dama h6, el ataque y la descubierta de nuevo es decisiva. Tienen una torre de ventaja, pero como veis las piezas, en este caso el caballo a3, la dama, están lejos y las torres no son suficientes. La principal problema, ¿no? Todas las casillas negras que son súper débiles.
Bueno, aquí ya el mate está cerca, el blanco intentó G5, jaque, el rey sale a paseo, rey G4, caballo aquí, cada jugada realmente gana, había varias formas de rematar, caballo F2 sigue jaque, rey F5, torre F8 jaque, rey G6, bueno, aquí hizo una brillantez Nakamura, torre F6, aunque, bueno, gana cualquiera, diríamos, ¿no? Realmente hay mate, de hecho, no es la mejor jugada, de hecho, caballo F7 o caballo E6 dan mate una jugada antes, mate en 3, pero bueno, esta también lleva el mate, ¿no? Jaque, descubierta, rey G6, aguantaba un poco más, una jugada más, por así decirlo, ¿no? Rey F5, hubiera seguido jaque, rey aquí y dama G5 mate. Y en la partida es lo mismo, tras rey G6, en este caso So permitió que Nakamura pues le diera mate sobre el tablero para confirmar esta excelente pues, obra de arte, ¿no? Esta partida de ataque espectacular de las negras. Siempre a los defensores de Niño de Rey, últimamente bastante poco habituados a tener estas excelencias que se dan de vez en cuando. Es una línea muy interesante, muy crítica, hay que tener muy bien preparada, pero es una de las variantes más fantásticas del ajedrez, donde se producen unos ataques espectaculares y estoy seguro de que todos, tanto los jugadores de blancas como de negras, pues disfrutarán con esta partida porque realmente es una exquisitez, ¿no? de las posibilidades de ataque negro en este tipo de posiciones. Y como jugador de blancas, el jugador de blancas pues lo que tiene que ver es los peligros de la posición y realmente hay que estar muy bien preparado y jugar muy fino, ¿no? Hay que saber que las ventajas blancas son más de tipo posicional y material, de que se suele tener ventaja en el flanco de dama, acabar ganando un peón, pero que para el ataque siempre es difícil, ¿no? Aunque muchas veces, ya digo, que por supuesto se consigue y también hay muchas partidas donde el blanco gana bonitas partidas. Bueno, espero que os haya gustado esta partida, este resumen de la Sinquefield Cup. Ahora rápidamente el día 11 comienza en Bakú lo que es la Copa del Mundo, un torneo muy interesante en eliminatorias. Y vamos a tratar ahí de procurar volver a la actualidad un poco más diaria, intentar hacer vídeos y resúmenes pues de la ronda, de cada ronda, y van a jugar los mejores jugadores del mundo. La verdad que la participación este año es espectacular, están la mayoría de jugadores tops que no están clasificados, incluso algunos clasificados para el candidatos, creo como Caruana y Nakamura también van a jugar. Tenemos de los españoles a Antón, el madrileño David Antón, que en la primera ronda le toca es rumano, aunque ahora juega por Alemania, Nisipeanu, un rival, hombre, duro, pero asequible para él. Realmente Nisipeanu tiene ahora sobre 2.670, Antón anda sobre 2.630, con lo cual creemos que, bueno, es una eliminatoria que podemos ser optimistas y darle buenas posibilidades a Antón, por lo menos al 50%, ¿no? de que la va a poder pasar. Así que nada, nos despedimos hasta el próximo vídeo y espero que os haya gustado. Como siempre se despide el maestro Fido Escarpado para pokeriajedrez.com.